Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado Galenos. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso Protección Radiología en Radiología Intervencionista. El curso de esta noche estará a cargo del doctor Cristian Cárdenas. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo antes algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados, a menos que el doctor solicite su participación. Para los participantes que deseen solicitar la certificación, materiales de estudio y la grabación del curso, les estaré dejando el número en el chat. Todas las dudas que tengan les responderá el doctor al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctor. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches, Flor. Muchas gracias por la invitación en la noche de hoy. Un placer, me presento, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Cárdenas. Soy suboficial retirado de la Marina de Guerra aquí en Colombia, la especialidad de Sanidad Naval. Cuento con 2 carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología. Tengo un diplomado en medicina táctica, salud operacional, en radiología forense y en salud pública. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la capacitación propuesta. Marixa, ¿me confirma si el audio es bueno, por favor? Sí, doctor, se lo escucha muy bien. Dale, perfecto. Gracias. Bien, a continuación voy a compartir un material. Bueno, en un momento. Bien, perfecto. ¿Todo el mundo puede ver la pantalla de la misma manera en que yo la veo? ¿Es clara, legible? Sí, doctor, se ve muy bien. Dale, perfecto. Bueno. El día de hoy vamos a hablar sobre protección radiológica en radiología intervencionista. Decimos entonces que la radiología intervencionista es una subespecialidad médica en la cual se trabaja a partir de diferentes equipos, los cuales nos ayudan a brindar diferentes imágenes diagnósticas. Hay que tener en cuenta entonces que la radiología es una subespecialidad la cual nos da la facilidad de brindar ayudas diagnósticas para que el médico y el especialista en este caso pueda realizar un diagnóstico asertivo de manera eficiente, efectiva y eficaz, para que de esta manera pueda dar un tratamiento adecuado al paciente en un tiempo establecido. Bien, decimos entonces que dentro de las imágenes y los equipos que se usan está el ultrasonido, o como sus siglas lo indican, USG, el TAC o tomógrafo computarizado, el fluoroscopio, entre otros. Y técnicas de igual manera mínimamente invasivas, las cuales realizan diagnóstico, tratamiento de un sinfín, ya hay múltiples patologías de casi todos los órganos y sistemas. Decimos entonces que a través del ultrasonido podemos verificar, ya, y pues se puede corroborar información de diferentes órganos del cuerpo, ya como lo es un ultrasonido abdominal, un ultrasonido en el caso de las mujeres en estado de gestación, entre otros. ¿De qué manera funciona este equipo? Siempre me gusta hacer el paréntesis y hacer la relación con un submarino. Resulta ya que este trabaja a partir de un sonar, esto a partir de ondas. ¿De qué forma? El equipo emite unas ondas, ya en el caso de un submarino, ya va a emitir las ondas. En el momento en el que encuentra un equipo, ya, o encuentra otra embarcación o un animal, va a rebotar la onda y de esta forma va a crear la imagen, ya, de la fuerza ejercida al equipo solicitado. De esta misma manera trabaja el ultrasonido. Entonces va a emitir las ondas, en este caso un ejemplo, un ultrasonido de abdomen, y en el momento en el que este choca y causa interferencia con un órgano, va a rebotar la imagen hacia el equipo generando la imagen del mismo. ¿Qué podemos verificar en este?
En este podemos verificar, por ejemplo, si hay inflamación, ¿ya?, de algún órgano específico, ¿ya?, y de esta manera poder corroborar diferentes diagnósticos, ¿ya?, o diferentes alteraciones en su momento. Bien, dentro del objetivo primordial decimos entonces que también nos ayuda con tratamientos mínimamente invasivos, va a causar el menor daño y de igual manera el menor dolor. ¿Por qué decimos que son procedimientos mínimamente invasivos? La otra opción. ¿Por qué? Porque no van a requerir, ¿ya?, la misma intervención, no van a requerir el mismo manejo abierto, ¿ya?, del cuerpo, sino que se puede realizar a través de incisiones muy pequeñas, ¿ya?, en sitios muy localizados. Un procedimiento mínimamente invasivo, ya siempre es bueno también realizar esta acotación, puede ser inclusive la inyectología. ¿Por qué? Cualquier procedimiento que se realice dentro del cuerpo, ya, y en el momento en el que perfora la piel, se considera un procedimiento mínimamente invasivo. Puede tener sus consecuencias, puede tener de igual manera sus puntos desfavorables, como poder ser un poco de infección, ¿ya? Y pues son alteraciones y riesgos que se corren en el momento de realizar este tipo de procedimientos. Bien. Dentro de las técnicas principales, las cuales podemos nombrar el día de hoy, Marixa, ¿me escuchas? ¿El audio es adecuado, Marixa? Sí, doctor, le escucho muy bien. Dale, perfecto. Es que veo que solo estamos conectados los dos. Regálame un segundo. Voy a revisar. Tú me mandaste algo al WhatsApp, ¿verdad? Sobre una transmisión. Ok, perfecto. Vale. Vale. Listo, vale. Pensé que tenemos que hacer conexión también a través de Facebook Live, pero supongo que ya lo estás realizando desde la plataforma. Bien. Dentro de las técnicas que podemos nombrar a continuación está la técnica de Seldinger. Este es un procedimiento médico, el cual sirve para poder obtener acceso seguro dentro de los vasos sanguíneos. Svend Ivan Seldinger ya fue el padre, la persona que descubrió y le dio el nombre a esta técnica. Por eso la técnica lleva en honor el apellido de él. Este padre ya de la medicina nació en Suecia en el año 1921 y publicó este método que abrió las puertas al área de angiografía y radiología intervencionista en el año 1950. Este se considera ya un procedimiento que se puede realizar a través de 3 accesos por tamaño y por accesibilidad. Dentro de este, que podemos realizar el femoral, el braquial, el axilar, el yugular e inclusive el radial. Para otro precursor, ya en la radiología intervencionista, voy a traer a colación el doctor Charles Douglas, el cual nació en Boston en 1920 y fue nominado al Nobel en 1978. Este combinó y perfeccionó las técnicas de Seldinger a través de catéteres. Lleva a cabo procedimientos de angioplastia en 1964, ya con una paciente femenina de 82 años. Inició este tipo de intervenciones y de exámenes especializados, de la cual venía con un diagnóstico de una úlcera gangrenosa. Por su parte, hizo la embolización de un trauma pélvico en 1973 y comenzó a llevar diferentes procedimientos, entre ellos la trombólisis arterial en 1974.
Dentro de estos precursores, no menos importantes, el doctor Melvin Paul Joskins, el cual en 1922 fue el creador de los catéteres coronarios, ya instrumentos e insumos de los cuales se usan en la actualidad, pero pues obviamente más perfeccionados. Dentro de las diferentes herramientas de imágenes, contamos con el fluoroscopio con sustracción digital, el ecógrafo con Doppler a color y la tomografía helicoidal. ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta la evolución de cada uno de estos equipos con el pasar del tiempo. Es viable nombrar que el fluoroscopio es un equipo el cual usamos en procedimientos quirúrgicos. Es un equipo el cual sirve ya al tecnólogo en imágenes diagnósticas para poder generar las imágenes necesarias para los especialistas. Generalmente, ya siempre trabaja de la mano con un ortopedista y con un neurocirujano. ¿De qué manera se trabaja? El médico va realizando su procedimiento quirúrgico, ya se van pidiendo una serie de imágenes diagnósticas en el transcurso de dicho procedimiento para poder verificar qué. Se puede verificar, por ejemplo, los tornillos, ya la cantidad de tornillos puestos, que no estén haciendo contacto con una articulación, así como el direccionamiento del material de osteosíntesis, y poder verificar ya que estos tornillos estén sujetos de una forma adecuada, ya, y que no estén de pronto causando un daño secundario a algún tejido blando, entre ellos generalmente la articulación. Cuando hablamos de neurocirugía, generalmente se utiliza para procedimientos como neurólisis, guiadas por equipo de fluoroscopia, y igualmente para hacer bloqueos y otros procedimientos quirúrgicos un poco más complejos, en los cuales con ayuda de diferentes proyecciones técnicas, como lo es imágenes en proyecciones anteroposteriores, ya, y en proyecciones laterales para medir profundidad, le puede dar la seguridad al especialista de realizar un trabajo óptimo. El ecógrafo con Doppler a color, ¿ya?, da igualmente una mejor calidad de imagen al especialista. Y la tomografía helicoidal, ya a través de los diferentes cortes y de la finura, ¿ya?, llamémoslo de esta manera, por la dimensión que tiene cada corte del tomógrafo, va a generar imágenes de muy alta calidad, donde se van a poder verificar diferentes órganos del cuerpo. Y de esta manera, con estos cortes tan finos, dar una mejor viabilidad, ¿ya?, y mucha más confianza de pronto en alguna alteración que puede pasar entre un corte y el otro. Bien, también hay que tener en cuenta, entonces, y no es menos importante, que en el momento en el que se está realizando exploraciones con un tomógrafo, es inminente saber manejar ya las diferentes ventanas que él cuenta, ya, como lo es una ventana de pulmón, de parenquima, y tener en cuenta el examen y el protocolo a revisar y estudio. Dentro de ellos podemos traer a colación todo lo que son tomografías de cráneo simple, tomografías de tórax, tomografías de abdomen, de cualquier parte del cuerpo, ¿ya? Se puede realizar de forma concreta, pero también hay que tener en cuenta que dependiendo lo que se busque, asimismo se tiene que realizar de manera simple o contrastada. ¿Cuál vendría siendo la diferencia? La diferencia es que el contraste generalmente lo usamos para poder visualizar ya de una manera individual un órgano en específico. Por ejemplo, para poder verificar tumores, para poder verificar algún tipo de estrechamiento, para poder verificar zonas muy específicas. ¿Listo? Es bueno traer este tema a colación. Bien, antes de hablar sobre radioprotección,
Es importante conocer e identificar la radiología intervencionista, así como conceptos mínimos o básicos para poder de esta manera ir avanzando de manera escalonada. Decimos entonces que dentro de los tipos de radiaciones encontramos radiaciones no ionizantes y radiaciones ionizantes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que dentro de las ionizantes se encuentra una desintegración radioactiva de núcleos de isótopos inestables. Estas son radiaciones, por ejemplo, nucleares, y puede también causar inclusive aceleraciones electrostáticas y choques, como lo es el caso de los rayos X, que también es bueno traer a colación. Identificar que a través de los diferentes equipos, ¿ya?, que se usan en radiología, todo lo que es el equipo de rayos X convencional, el equipo portátil, el equipo de fluoroscopio y el tomógrafo, usan necesariamente radiación ionizante. Es decir, es una radiación, ¿ya?, que puede traer consecuencias en el cuerpo, como lo es la alteración de diferentes moléculas, y con ello, si no tenemos el cuidado necesario, puede ser un factor ya bastante considerable de peso para generar cáncer, ¿ya?, caída del cabello e inclusive hasta esterilidad en pacientes masculinos y femeninos. Esto vienen siendo ya las enfermedades más comunes que puede causar la exposición a radiación ionizante sin los debidos elementos, ¿ya?, de protección que se tienen que usar para poder operar cada uno de estos equipos. Decimos entonces que las radiaciones no ionizantes usan radiofrecuencias, microondas, infrarrojos y láser. ¿Qué radiación podría ser no ionizante? Todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con los microondas. También tener en cuenta que el equipo de resonancia magnética, aunque es operado por un tecnólogo en radiología, ¿ya?, dependiendo el país donde nos encontremos, recibe diferentes nombres del operador de este tipo de equipos. En algunos países es un técnico, en otros países es un tecnólogo, en otros países es un licenciado. ¿Listo? Entonces es bueno tener el conocimiento, ¿ya?, de las diferentes maneras en que se nombra la persona idónea, capacitada y profesional para operar estos equipos de radiación. ¿Qué pasa con el equipo de resonancia magnética? El resonador, por su parte, trabaja a partir de electrones, ¿listo?, a partir de campos magnéticos. Él, por su parte, no trabaja con radiación ionizante. Una radiación se entiende como ionizante cuando su nivel de energía es suficiente para poder arrancar electrones de la corteza de los átomos con los cuales va a interaccionar. La radiación ionizante, por su parte, se encuentra caracterizada ¿por qué? Por el poder de ionización, el cual es proporcional al nivel de energía, y por la capacidad de penetración, que en este caso viene siendo inversamente proporcional al tamaño de la partícula. ¿Cuáles son las principales fuentes de radiación ionizante? Decimos entonces, ¿ya?, que podemos clasificarlas inicialmente en dos: naturales y artificiales. Decimos que estas son naturales cuando son cósmicas, terrestres e inducidas. Son cósmicas cuando provienen de procesos nucleares en las estrellas. Son terrestres cuando provienen de depósitos minerales e isótopos radiactivos. Y son inducidas cuando son generadas por la interacción con la radiación cósmica y el decaimiento de los isótopos naturales. Por otra parte, decimos que la radiación ionizante puede clasificarse en artificial con equipos de diagnóstico, equipos de radiografía,
radionuclétidos para diagnóstico y tratamiento, e inclusive en fuentes industriales. Bien. Teniendo en cuenta lo anterior, decimos que los factores que influyen en el daño de las radiaciones ionizantes podemos clasificarlos en dos. Se encuentran los factores externos y los factores internos. Dentro de los factores externos encontramos la magnitud y la potencia de las dosis, el tiempo en el cual la masa o el cuerpo se encuentra expuesto a radiación, la distribución de la dosis, es decir, la cantidad de amperaje a usar, y dentro de los factores internos ya podemos asociar diferentes aspectos como lo es el estado de salud del paciente, la edad, el tejido irradiado, el sexo o metabolismo y la radiosensibilidad del paciente. ¿Por qué? Porque hay pacientes que no toleran la radiación y hay pacientes inclusive que no toleran los contrastes a utilizar dentro de los exámenes especializados, ya lo cual nos va a dificultar un poco más la realización de los mismos. Y si no cuentan con una excelente función renal, pues no nos van a ayudar en la eliminación de los mismos. Por eso es necesario en el momento en el que se va a realizar los exámenes especializados anteriormente mencionados, verificar la óptima función renal del paciente, ¿ya? Verificar los diferentes exámenes de laboratorio, ¿ya? Donde nos van a ayudar a poder definir si es viable la administración del mismo y si es equivalente el beneficio que va a recibir el paciente con las consecuencias que probablemente puede obtener. Bien, en factores como la edad es necesario, ¿ya?, también tener en cuenta el índice de masa corporal del paciente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo realizar una técnica, por ejemplo, de un abdomen o un tórax en un paciente con un índice de masa corporal, llamémoslo de esta manera, relativamente normal, ¿ya?, y óptimo de acuerdo a su talla y peso, a un paciente que probablemente cuenta con sobrepeso. Tendríamos que aumentar ya el voltaje con el cual se realiza la ayuda diagnóstica. ¿Cuál es el riesgo de cáncer por exámenes con rayos X? Decimos entonces que hay un riesgo inferior de 1 en 1.000.000 cuando hablamos de exámenes de rayos X en tórax, en dientes y en extremidades. Por su parte, de 1 en 100.000 cuando son rayos X de cabeza, cuello y articulaciones. También de 1 en 100.000 en rayos X de columna, abdomen y pelvis. Y de 1 en 100.000 en exámenes como lo es una tomografía computarizada, una angiografía, estudios de contraste de tracto alimentario, biliario, urinario, así como la radiología intervencionista. Pero también, ¿qué tenemos que valorar? Tenemos que valorar entonces si es un paciente que normalmente se expone a radiación de forma constante, porque no es lo mismo realizar un examen de columna que necesita bastante voltaje en un paciente que viene por un trauma ocasional a un paciente que tiene una lumbalgia permanente, se tiene que mantener irradiando de forma constante, que tiene alguna malformación vertebral y es necesario visualizar las vértebras de forma constante y periódica. Esos son aspectos que se tienen que visualizar para saber si es viable este tipo de exámenes especializados y el hecho de exponer el paciente de forma constante a cada uno de estos equipos. Bien, dentro de las magnitudes radiológicas, decimos entonces que la radiactividad es una magnitud que va a medir la radiactividad
La radiometría son magnitudes que nos ayudan a medir la radiación, cantidad y calidad del mismo. Está el coeficiente de radiación, el cual nos ayuda a medir la interacción entre radiación y el absorbente. Se encuentra la dosimetría, que es la medida de las radiaciones ionizantes. Está la dosimetría cuantitativa, la cual nos va a ayudar a ¿qué? A medir la cantidad de exposición. La dosimetría cualitativa, que va a medir la naturaleza de cada una de estas partículas. La radioprotección, por su parte, y como objetivo y finalidad tiene medir los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes, los cuales va a recibir el cuerpo. La exposición se considera como aquel valor absoluto de la carga de los iones del mismo, de signo producido por la interacción de fotones con una unidad de masa en el aire. Las radiaciones electromagnéticas, por su parte, producen ionizaciones, por lo que mediante la exposición se procede a medir estas ionizaciones. Bien, ¿qué criterios básicos se tienen que tener en cuenta para un sistema de protección radiológica? Decimos entonces que esta se encuentra regulada por la Comisión Internacional para la Protección Radiológica, o como sus siglas lo definen, ICRP, la cual elaboró 3 pilares básicos de acción, los cuales son justificación, optimización y limitación. Decimos entonces ya que la justificación es sinónimo de indicación. No se puede hacer una radiografía o una exposición a radiación cuando el beneficio a obtener no sea positivo, ya que una radiografía por sí misma puede producir daño. Por lo tanto, siempre se debe tener un beneficio neto de forma positiva, una justificación en el primer trimestre del embarazo. Si por su parte se tienen que enviar radiografías, debe estar sustentado, ya que esté colocando en riesgo, ya como emergencia y urgencia vital, la vida de la madre. Así como es necesario en el momento en el que se realiza el procedimiento, contar con el consentimiento de la misma y que ésta llene los formatos necesarios por si en algún momento ya la exposición a radiación puede causar algún tipo de alteración en el feto. La optimización, decimos que es usar la menor dosis posible que asegura un diagnóstico correcto. La ICRP dictó los criterios de ALARA, es decir, tan bajo como razonablemente se pueda. En conclusión, tenemos que usar ya una dosis mínima en cada paciente, pero tener en cuenta que esta sea bastante considerable para poder penetrar dicho miembro y poder entregar una imagen de muy buena calidad. Por otra parte, tenemos la limitación. Decimos que hay que limitar la dosis, por lo que se va a establecer una serie de valores de dosis que no deben ser superadas para prevenir los efectos no estocásticos y disminuir la probabilidad de aparición de efectos estocásticos. ¿A qué me voy con esto? Resulta que todos los equipos son diferentes, es decir, todos los equipos, aunque tienen unos criterios generales de radiación, la realidad es otra. Hay algunos que por su uso suele comenzar a fallar y se tiene que aumentar inclusive algunas dosis, lo cual nos lleva a la siguiente consideración. Para que una persona, ¿ya? Un tecnólogo en radiología, un profesional en radiología, pueda operar estos equipos, es necesario que haga una inducción. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que conozca el equipo, de que vea la cantidad de radiación, ¿ya? Que se va a emitir en cada lugar específico del cuerpo, y si el equipo presenta fallas, ya, o tiene una serie de inconvenientes,
poder saber de qué manera están trabajando en X institución. ¿Para qué? Para generar la misma radiación en el paciente, que se pueda entregar una imagen de calidad sin llegar a exponer el paciente a una radiación bastante alta. Hay que cuidar los pacientes, ¿ya? Cuando estos son menores de edad, generalmente, ya que se pueden generar una serie de consecuencias si los estamos exponiendo de forma constante. A esto se viene el pilar básico de acción de la limitación. Por otra parte, contamos con la prevención. Decimos entonces que tenemos que tener prevención en cuanto a qué, en cuanto a accidentes de riesgos potenciales. En radioterapia pueden producirse fallas que ocasionen que el paciente pueda recibir una dosis mayor a la indicada o menor que la necesaria. Y en ambos casos las consecuencias pueden ser fatales. ¿Fatales por qué? Porque si estamos inferior a la necesaria, tendríamos nuevamente que exponerlo a la dosis indicada. Pero si por su parte el paciente recibió una dosificación bastante amplia, tendríamos que valorar si no se causó una serie de consecuencias secundarias de peso para el mismo. Bien. ¿Cuáles son las etapas sucesivas de la absorción de energía? Decimos entonces que contamos con la etapa física, la cual consiste en la ionización. Está la etapa físico-química. En esta se van a afectar las moléculas simples, por ejemplo la del agua. Y está la etapa bioquímica, en la cual hay una alteración de moléculas complejas, por ejemplo, en el ADN. Por otra parte, no menos importante, tenemos la etapa biológica. Decimos que aquí hay una alteración de los tejidos, de los órganos, y solo la energía absorbida actúa de forma biológica, ya que la energía dispersa no va a actuar de la misma manera. Bien, para tener en cuenta la protección radiológica, es necesario conocer conceptos de radiación aguda y radiación crónica. Decimos entonces que hay una irradiación aguda cuando se produce en un periodo corto, generalmente en una sola dosis, produciendo una respuesta rápida en el organismo. Esta irradiación aguda podemos igualmente subclasificarla en pródromos, lo cual generalmente se caracteriza por náuseas y vómitos, e inclusive también puede dar una serie de consecuencias como lo es la diarrea. Está el periodo de latencia, en el cual y contamos, por otra parte, con la fase de enfermedad manifiesta, la cual depende de la dosis, se va a producir unos efectos u otros. Por otra parte, contamos con la irradiación crónica. Esta la vamos a asociar a radiación por fuentes externas, que generalmente son múltiples dosis de radioterapia durante unas sesiones separadas en el tiempo, ya de las cuales tienen que estar controladas ya por el médico especialista, y el cual tiene que valorar entonces nuevamente situaciones como qué, como riesgo-beneficio. Clínicamente, estas se producen, siendo el ejemplo más característico, al tratar el carcinoma de mama, los linfedemas, los cuales van a producir una obstrucción linfática, por lo cual el brazo no drena la linfa, entre otros. Bien. Decimos entonces ya que la protección por su parte nos sirve para limitar y reducir la exposición a la radiación a un mínimo posible. Esta se debe considerar principalmente debido a tres factores que pueden determinar la exposición total que una persona recibe en un campo de radiación. Esto es distancia, tiempo y blindaje. Decimos que el tiempo tiende a disminuir la duración de la exposición a la radiación,
es decir, que a menor tiempo va a haber menor exposición. La distancia, donde la dosis disminuye cada vez que se va a aumentar la distancia del origen, por eso es necesario ya poder retirarse del equipo la mayor cantidad ya y los mayores pasos posibles en el momento en el que estamos usando equipos como lo es un equipo de rayos X portátil o un fluoroscopio. Por otra parte, no menos importante, contamos con el blindaje. Decimos entonces que la naturaleza del blindaje a usar depende del tipo de radiación que se pretende atenuar, de la energía de la misma, de la fuerza de la fuente, de las características del equipo que va a albergar a la fuente y de las características del equipo generador. Esto nos lleva a la siguiente conclusión, y es que se tiene que contar con excelentes elementos de protección personal, ya los cuales tienen que estar plomados, ya los cuales tienen que estar ya sin ningún tipo de doblez para no fracturar el plomo, e inclusive ya si se cuenta con paredes plomadas que sean desplazadas a través de rodachines, sería genial porque nos va a causar una protección mucho más idónea, ¿ya? Y más completa. Bien, ¿cuál es la clasificación de personas profesionalmente expuestas? Decimos entonces que están las de categoría A, que estas son aquellas personas que por las condiciones de su trabajo no es improbable que reciban dosis superiores a 3 o 10 de alguno de los límites anuales de dosis. Para las personas pertenecientes a esta categoría es obligatorio que utilizar dosímetros de forma individual que puedan medir la dosis externa que sea representativa de la totalidad del organismo durante toda la jornada laboral. Por eso es necesario que el dosímetro se use siempre a la altura del pecho, ¿ya? Y se use en todo momento en el que se esté operando los equipos de radiación. Por otra parte, contamos con la categoría B. En esta categoría contamos con aquellas personas que por las condiciones de su trabajo es poco improbable que reciban dosis superiores a los 3 de 10 de alguno de los límites anuales de dosis. Para este tipo de personas no es preceptivo el uso de dosímetros personales, siempre y cuando se disponga de dosimetría de área en los lugares de trabajo, lo cual nos va a permitir controlar que la dosis recibida va a ser inferior 3 de 10 de los límites anuales de la dosis. Dentro de esta categoría podríamos asociar personal de transcriptores, podríamos asociar personal de auxiliares de enfermería y personal administrativo que trabaja en las áreas de radiación. Bien, ¿cuál es la identificación de las zonas sanitarias? Decimos entonces que el riesgo de irradiación viene señalizado utilizando este símbolo internacional, ¿ya? El cual vamos a observar a continuación, que es un trébol enmarcado por una ola rectangular del mismo color del símbolo y de la misma anchura que el diámetro de la circunferencia interior del mismo. Dentro de las zonas sanitarias encontramos la zona controlada, la cual es aquella en la que no es improbable recibir dosis superiores a 3 de 10 de los límites anuales de dosis fijadas. Está la zona de permanencia limitada, que es aquella en la que existe un riesgo de recibir una dosis superior a los límites anuales fijados. Y está la zona de exceso prohibido, que es aquella en la que existe el riesgo de recibir una exposición única de dosis superiores a los límites anuales de dosis fijados. En este caso vendría siendo la zona donde se ubicaría el paciente. Bien, ¿cuáles son las causas de radiación del público? Entonces decimos que en este momento podemos traer a colación con fuentes selladas o dispositivos generadores de radiación, entre otras, el abandono y la pérdida del control de la fuente, los contenedores de almacenamiento inadecuados, blindajes inadecuados, ya que de pronto cuenten con paredes plomadas rotas y accesos inadvertidos a zonas controladas. Por otra parte, contamos con las causas de radiación del público, aquellas que tienen fuentes abiertas, entre otras la liberación incontrolada de material radioactivo, el abandono y pérdida del control de la fuente
y un manejo inadecuado y abandono de desechos radioactivos. Bien, dentro de los efectos biológicos, entonces vamos a hablar sobre los efectos sobre el organismo, la dependencia con la dosis, el umbral, la dependencia temporal y la relación dosis-efecto. Dentro de los efectos estocásticos, decimos que los efectos sobre el organismo son anomalías hereditarias, como pueden ser carcinogénesis, la cual va a causar posteriormente mutaciones. Dentro de los efectos deterministas, la caída del cabello, lesiones en la piel, esterilidad y, en el peor de los casos, la muerte celular. La dependencia con la dosis, en lo cual en los efectos estocásticos encontramos la frecuencia del efecto, el cual depende de la dosis, no de su gravedad, y en los efectos deterministas encontramos la frecuencia y gravedad del efecto, los cuales dependen de la dosis. En el umbral, para los efectos estocásticos, por su parte no hay evidencias para poder establecidos, estos pueden producirse incluso a dosis muy bajas, y en los efectos deterministas, el umbral depende del nivel del daño escogido. En la dependencia temporal, decimos que para los efectos estocásticos, estos son efectos tardíos de tiempo variable de latencia para cánceres entre 10 a 40 años, sobre todo para futuras generaciones, y en los efectos deterministas, efectos de forma inmediata. Bien, ¿cuál es la principal finalidad de la protección radiológica? Proporcionar un nivel apropiado de protección para el hombre, sin limitar las prácticas beneficiosas que van a dar lugar a la exposición del uso de radiación. Es importante suponer que incluso con el uso de dosis pequeñas de radiación se puede producir algún efecto perjudicial. ¿Qué tipos de exposición encontramos? Encontramos exposición ocupacional, la cual es durante el desarrollo del trabajo, exposición médica por procedimientos de diagnóstico y tratamiento médico, exposición al público, en la cual hay exposiciones no incluidas en las ocupacionales ni en las médicas. Dentro del control de la exposición ocupacional y médica encontramos las medidas de protección, donde están los componentes como una fuente de confinamiento, blindaje adecuado en el medio ambiente, sistemas de ventilación, blindajes adicionales, y dentro de los individuales una serie de vestimentas, equipos protectores y procedimientos de actuación o protocolos dentro del trabajo y la operación de cada uno de estos. Generalmente, ¿cuáles tiene que usar el tecnólogo en radiología o el familiar del paciente, ya que en este caso también puede hacer acompañamiento si el paciente es crítico y requiere la supervisión del mismo? Generalmente el chaleco plomado, protector gonadal, ya si de pronto estamos realizando algún examen de rayos X para el tórax, ya se puede colocar el protector gonadal en el paciente, bien sea masculino o femenino. Y si estamos utilizando equipos, ya que por su parte sean transportados de un lugar a otro, es necesario el uso de gafas plomadas. Bien, para la limitación de dosis individual y de riesgo, hay un riesgo inaceptable, un riesgo tolerable y un riesgo aceptable. El inaceptable son dosis inadmisibles de forma normal. El tolerable son dosis que pueden aceptarse si se ha optimizado el grado de protección. Y el aceptable, que son dosis que ya no hay que reducir. ¿Qué recomendaciones y límites de dosis para trabajadores y público? Es importante tener en cuenta la dosis efectiva, la ocupacional y la pública, y una dosis equivalente anual en el cristalino, ya la cual para el público siempre va a ser mucho más inferior, ya en comparación con la ocupacional, puesto que su exposición a la radiación es mucho más limitada y inoportuna, viene siendo en casos relativamente muy concretos. Importante saber que en todo examen de rayos X siempre se debe exigir la protección con plomo, el protector de tiroides para el acompañante, protector gonadal,
Si de pronto estamos haciendo alguna exploración del tórax, necesario colocar protector gonadal. Seguir las recomendaciones del operador. Entre menos tiempo dure el examen, menor será la radiación recibida. Entonces también entre menos se mueva el paciente, menos exposición se tiene que realizar. Si se está en estado de gestación, avisar al médico o al operador para evitar riesgos al bebé. Los acompañantes a un examen de rayos X también están expuestos a la radiación y deben exigir la protección plomada. Y se debe entrar siempre con autorización a la sala de rayos X, ya que se podría poner en riesgo la salud. Por ende, es necesario, siempre que esté la puerta cerrada, dejarla cerrada para evitar de pronto radiaciones secundarias de forma involuntaria. Recordar que la protección plomada es la única manera ya en la cual nos va a ayudar a detener la radiación alfa, beta y gamma. Bien. Estos son 6 top o estrategias para la protección radiológica en pediatría. Entonces, siempre evitar la realización de pruebas innecesarias, optar por técnicas alternativas como la ecografía o la resonancia magnética, evitar las repeticiones de pruebas debido al movimiento del paciente, hacer el estudio solo en el área de interés y la implantación de tarjeta o de ficha individual. Y finalmente, usar los medios de protección adecuados. Bien, muchas gracias. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bien, perfecto, Marixa. No siendo más, les agradezco por su participación en la noche de hoy. Muchas gracias por su confianza en el Centro de Capacitación Internacional Galenos, ya por su acompañamiento en la noche de hoy. Les envío un abrazo desde el país del mejor café, desde Colombia. Buen viento y buena mar. Feliz noche.